Bienvenidos a este curso que se llama Mi Propio Jardín, que desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias les brindamos con el objetivo de que ustedes puedan diseñar, mantener y organizar y confeccionar un jardín en su propio hogar o en el lugar en donde deseen realizarlo. Antes de empezar me voy a presentar. Mi nombre es Patricia Gil, yo soy doctora en Ciencias Agropecuarias y trabajo en esta facultad en el área de vegetación, dando clases de botánica, tanto en la carrera de Ingeniería Agronómica como en la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura. Estas dos carreras hacen aportes a todo lo que es el diseño paisajístico, a la intervención en diferentes jardines y espacios verdes de diferente envergadura. Lo que este curso pretende brindarles son herramientas básicas para el armado de estos jardines en el espacio en donde ustedes decidan realizarlo. Antes de empezar, vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un espacio verde? Cualquier lugar en donde nosotros decidamos intervenir y que las plantas sean las protagonistas es un espacio verde. Ese espacio verde puede tener diferentes tamaños. Y de acuerdo a eso, algunos criterios que nos permiten diferenciarlos son si la superficie que involucra ese espacio verde es de más o de menos de 1 hectárea. Si son grandes superficies mayores a 1 hectárea, en general se habla de parques. Si son de menos de 1 hectárea y en general de uso residencial o urbano, se habla de jardines. Sin embargo, esta clasificación no es taxativa. Podemos hablar, por ejemplo, de este jardín que se llama Jardín Agrobotánico Interactivo que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tanto aquí en la sede central donde estamos grabando como en su campo de escuela. Y hay jardines botánicos especializados que tienen mayor tamaño y que se dedican a alguna actividad específica. Y otros jardines, como los que ustedes van a poder desarrollar en su casa, en alguna institución educativa o en donde se lo soliciten, como un centro vecinal, por ejemplo, de menor tamaño, y generalmente esos son los que nosotros conocemos como jardines. En los jardines, como estaba explicando antes, la protagonista es la vegetación. Y la vegetación es el conjunto de plantas que en este caso van a componer este jardín. Para hablar de las plantas y para saber cómo intervenir en un jardín, tenemos que recordar cuáles son las 3 partes básicas de toda planta: las raíces, el tallo y las hojas. Y estas hojas que se modifican y se transforman en flores, que luego darán frutos, que en su interior van a contener las semillas que muchas veces vamos a usar para sembrar en nuestros jardines. Si no usamos las semillas que nos van a permitir sembrar y hacer una reproducción sexual de las especies vegetales que vamos a colocar, podemos usar fragmentos de planta que se denominan esquejes, en donde puede ser un fragmento de tallo, como en este caso con sus hojas, puede ser un sector de la raíz, o bien las hojas mismas que nos van a permitir multiplicar a esas plantas de manera asexual, hacer una multiplicación vegetativa. Cuando nosotros vamos a diseñar un jardín, vamos a tener en cuenta qué tipo de reproducción pretendemos para que en el transcurso del tiempo ese jardín se vaya manteniendo y que podamos lograr el producto final en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia. Siempre la multiplicación asexual nos permite mayor rapidez en la producción, como se van originando plantas semejantes a la planta que les dio origen, que se llama planta madre. Esos clones que se forman se desarrollan rápidamente. En cambio, cuando esperamos que florezca, fructifique y se desarrollen las semillas, vamos a tener que esperar más tiempo para ese desarrollo. De a poco vamos a ir viendo qué conviene hacer y cómo en los distintos tipos de jardines que vamos a ir enseñando en este curso a desarrollar. Porque los jardines pueden tener diferentes usos y también ese es otro criterio de clasificación. Si simplemente lo quiero como para adornar una casa, se habla de un jardín ornamental, que puede ser diversificado como este que estamos viendo, o bien puede ser monotemático con solamente un tipo de plantas acuáticas, por ejemplo, o de ambientes xerofíticos, o bien puede ser un jardín con un uso comestible para que las plantas después puedan usarse como condimentos o incluso como ingredientes de nuestras comidas cuando hacemos un jardín hortícola, entre otros. También podemos tener jardines en los que prioricemos
el uso sustentable de los recursos, que sean jardines de bajo mantenimiento, y en ese caso utilizaremos plantas autóctonas que estén adaptadas al ambiente en el que crecen y que los requerimientos de agua, de suelo y de aire, luz y demás sean los mínimos. Porque recordemos que, como dije antes, la vegetación es protagonista y esa vegetación, esa planta que forma parte de la vegetación o de la flora, tiene requerimientos básicos nutricionales a partir de lo que el sustrato o suelo le proporciona, del aire, del entorno y del sol que necesitan para fotosintetizar, y por supuesto del agua, que tendremos que estudiar muy bien qué tipo de agua vamos a utilizar para el riego de las plantas que vamos a utilizar en la composición de nuestro jardín. También, a lo largo de estos diferentes bloques que componen los módulos del curso, vamos a ir dando algunos tips sencillos, básicos, que pueden aplicar ustedes desde sus hogares o en el lugar en donde decidan hacerlo, para que el desarrollo del jardín sea eficiente, y si hace falta implementar fertilización, desmalezado u otra técnica para optimizar el desarrollo del jardín, aprendan a hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, después de todo lo dicho y de esta introducción, los esperamos. Queremos que se sumen a esta iniciativa, que todos puedan tener su propio jardín de la mejor manera posible, y los vamos a estar acompañando a lo largo de este recorrido para que el jardín que deciden hacer con la intencionalidad que ustedes le vayan a dar les permita conectarse nuevamente con la naturaleza si estaban un poco desconectados, revalorizar la flora en la que ustedes viven y de alguna manera volver a hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Muchas gracias.